gustaría empezar con vos, José, charlando de un problema que impacta en la microeconomía. Tengamos presente y recordemos que a partir del 1 de abril, por resolución de la AFIP, monotributistas que tienen comercios, pero también prestan servicios de la categoría A a la E inclusive, deben tener una terminal POS, es decir, un POSnet para aceptar tarjetas de débito, siempre y cuando, aclaremos esto, vendan a consumidores finales. Eso en línea general lo que ha dispuesto la AFIP. La consulta concreta es, ¿a quiénes afecta esta resolución de la AFIP y a quiénes favorece? Bueno, están alcanzados, las personas alcanzadas, le dijiste vos, no lo vamos a repetir. ¿A quiénes afecta? Si es que afecta a alguien, a todos los que de una forma u otra atienden muy poquitos consumidores finales y muy pocos tarjetavientes, digamos, ¿no? Claramente hay actividades donde está muy difundido el uso de la tarjeta de crédito, como puede ser una estación de servicio, por un ejemplo, y en otras donde no está tan difundido, como puede ser la despensa de la esquina de cualquier casa, en cualquier barrio, o la verdulería o la carnicería. Muchos comercios que y también, por supuesto, en muchos casos de profesionales, ¿no? Profesionales que atienden muy cada tanto a algún consumidor final y por ende tener la obligación de tener toda una estructura para cobrar por medio de algún medio electrónico, porque no necesariamente solamente es POSnet, también uno podría tener algunos otros dispositivos que esto permiten, pero que claramente, más allá de que algún tiempo son bonificados, en algún momento generan un costo adicional. Pero no está ahí el problema en el caso de ese comercio de subsistencia, que es tal vez el más preocupado de todos. Solo recordemos que Argentina tiene, así como tiene un desempleo bajo, relativamente bajo por estos años, también tiene un subempleo muy importante, gente que abre su propio emprendimiento. Y esos, por lo general, muchos de esos emprendimientos viven gracias o subsisten gracias, en primer lugar, a la explotación, digamos, laboral que hace el propio dueño, digamos, un dueño que trabaja de lunes a lunes y capaz que abre a las 8 de la mañana de despensa y la cierra a las 10 de la noche, con todos los riesgos que por ahí implica estar en algunos barrios donde además hay cuestiones de seguridad de por medio. No obstante, es el tiempo que tienen que ofrecer su servicio para poder subsistir, él y su familia, y trabaja toda la familia, etcétera, etcétera. Bueno, claramente a esos comercios se les hace muy difícil el estar completamente formalizado. Y la venta de POSnet lo que implica, tras una venta con un POSnet, es la formalización completa de de todas las operaciones que se hacen. Entonces, si vos me preguntás cuál es el problema del POSnet, ¿es el costo del POSnet? En algunos casos sí, para aquel que lo va a usar muy poco, y en otros casos es la alta presión tributaria que tornaría inviable a un montón de comercios que de otra forma no podrían subsistir si no se dieran estas dos condiciones. Entonces, por eso es este rechazo de algunos que sí lo podrían llegar a usar en tener este medio de pago y por otro lado en un montón de gente que realmente lo va a usar muy poco. Si lo usa una vez al mes, por ahí es mucho. Entonces, digo, ¿se justifica? ¿Es acá donde vamos a solucionar los problemas de recaudación y vamos a solucionar el déficit del sector público? Me da la sensación que hay muchos otros espacios donde se podría trabajar y para sí y sobre los que habría que formalizar para luego empezar a exigir al resto de como te digo, estos comercios de subsistencia, de subempleo, que permiten a una familia seguir llevando adelante, porque por otro lado esa persona difícilmente podría, digamos, encontrar trabajo, reinsertarse en la economía laboral. Y la última pregunta que me gustaría dejar planteada es, ¿estamos seguros que todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, para todos los trámites que hay que hacer, reciben tarjeta de débito? Claro. Yo primero le pediría a la AFIP que aseguremos ese punto, porque ese punto, por lo menos en algunas ideas que yo tengo por ahí, algunos trámites que hago, no puedo pagar con débito. Entonces, al profesional que atiende un consumidor final le exigimos, al comercio de subsistencia le exigimos y el propio Estado no se pone, digamos, esa carga, ¿no? Está bien, incluso estoy pensando que este desafío que comentás de la formalización de las operaciones, ¿a quién beneficiaría? Pienso en voz alta, por ejemplo, a la AFIP, como decías vos, la fiscalización, y al Banco Central que quiere ir hacia una política de menor uso del dinero en efectivo. Sí, en realidad nos beneficiaría a todos. Si todos tuviéramos una economía mucho más formal, estaríamos beneficiados todos. Claro. Lo que yo digo es una cuestión a veces de
oportunidad. Me parece que hay muchos otros espacios donde se puede trabajar para mejorar la formalización de la economía, para exigirle que reciba medios de pago electrónico y donde podríamos, digamos, ayudar a que luego esta gente con menores posibilidades de competitividad, digamos, puedan sumarse a esto. La presión tributaria todos la padecemos, o sea, desde los consumidores, la familia, las empresas, el gran empresario y el empresario pequeño. Lo que pasa es que algunos la pueden soportar y otros no. Entonces la de gran discusión me parece que se podría dar, digamos, ¿es necesario poner presión sobre esa gente que está subsistiendo hoy? Seguramente en algún momento sí, habrá que ponerlo, pero digo hoy, con esta presión tributaria, ¿habría que buscar algún mecanismo que le permita a esta gente tener una menor presión tributaria antes de exigirle la formalización? Claro, de hecho, algunas entidades y algunos representantes del comercio han dicho que, como bien decís vos, la estructura que tienen del precio más la presión tributaria les hace imposible asumir el costo, con lo cual ya están pensando en trasladar parte del costo de la implementación de este nuevo sistema de pago hacia el consumidor final. Y en ese sentido, hablando de precios, yendo a la inflación para tratar otros temas vinculados a la economía argentina, te pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es tu mirada? ¿Por qué el gobierno no ha logrado desacelerar este incremento generalizado de precios en los primeros 3 meses? Porque no ha logrado combatir el déficit. Y porque parte de ese déficit lo ha financiado con emisión, más allá del endeudamiento, pero con emisión. Y porque además la devaluación de los últimos meses, obviamente, pega en los precios, lo que los economistas llamó el pass-through, pero no importa, es el nombre técnico, digamos. Pero digo, cuando hay una devaluación, vía los insumos importados, fundamentalmente, vía los insumos importados que toda la industria nacional tiene, más los bienes de consumo que se importan, automáticamente sube el precio. Si vos te fijas, el índice de precio mayorista de los últimos 3 meses es mucho más alto que la inflación. Y esto es como consecuencia del aumento del dólar. Entonces, digamos... Más tarifas, digamos. A todo más esto, tarifa, obviamente, más tarifa. El problema que tiene el gobierno no es solamente por acomodar los precios relativos de las tarifas, que todos sabían. El problema es que no le cede la inflación núcleo al gobierno. Claro. Y no le cede la inflación núcleo, y en este caso, digamos, la inflación alimentada, como te digo, por una devaluación del peso que era esperado por todos, pero no en tan corto plazo y con la magnitud que tuvo, ¿no? Sí, y vos mencionabas el déficit como una de las causas centrales de esta inflación indomable, podríamos decir, como dice Alfredo Blanco, el economista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. En cuanto a déficit, ¿es posible recortar en algún lugar o, como está la situación social en Argentina, hay poco margen para reducirlo? No, yo creo que Argentina tiene la suficiente cantidad de bolsones de ineficiencia donde puede acortarse, achicarse el gasto público. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo te desafío que vos veas la cantidad de ministerios y secretarías que había hace 20 años atrás, que sé yo, agarrar el gobierno de Alfonsín, si querés agarrar uno, cualquiera, digo, para no poner ningún gobierno, y agarrar la cantidad de ministerios que tenés ahora. Y eso no solamente genera un montón de gasto en términos de salario y demás, sino, por lo general, eso lo que hace es aumentar la burocracia en los trámites de los particulares. Entonces, cuando vos tenés que justificar una serie de ministerios, lo que te queda es una serie de trámites, digamos. Y esos trámites lo que hacen es sumarnos un problema más a los graves problemas que tiene Argentina en competitividad, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí hay. Solo basta el ejemplo del presidente cuando dijo que en la biblioteca del Congreso Nacional, por citar un ejemplo dado una fuente oficial, había 2.700 empleados. Digamos. Sí. Claramente suena que ahí hay espacios para, no te digo para echar empleados, pero sino para volverlos a trabajar a un lugar muchísimo más productivo, ¿no? O sea, me parece que hay espacios. Todo este tema que salió de los pasajes, son ejemplos, pero digo, el pasaje de que se le daba a los diputados, a los senadores, ahí hay ejemplos. De nuevo, cuando vos agarrás que el almuerzo para los estudiantes de la universidad, que es gratuita, vale 4 pesos. Digo, como ejemplo de ineficiencia para corregir hay muchísimas, porque no estamos hablando de chicos que están desnutridos, estamos hablando de jóvenes que por ahí llenan los bares de Nueva Córdoba, ¿tá? Y comen por 4 pesos. Y es hasta inmoral cuando hay gente que pasa hambre, digamos, ¿no? Y tiene educación gratuita. El boleto educativo gratuito, otro ejemplo. Digo, ¿es necesario para todo el mundo? No.
Hay un montón de estudiantes que no necesitan tener boleto educativo gratuito y que lo mismo se educarían. Entonces, claramente me parece, cada vez que vos subsidias oferta y no subsidias demanda, generás inequidades. Es lo que pasaba con el gas, donde con el gas natural subsidiado la gente calentaba pileta de natación, mientras que realmente el pobre llevaba la garrafa, digamos, y le salía muchísimo más caro el gas que... Entonces digo, hay que tener cuidado cuando uno habla de subsidiar la oferta de servicios. Por lo general generás inequidades. Es mejor subsidiar la demanda, según lo que planteas. Subsidiar el que necesita. Subsidiar el que necesita. Subsidiar el transporte de la persona que necesita y lo vas a poder subsidiar completamente. Digamos, y lo vas a ayudar a esa persona y no de la de un montón. La universidad pasa lo mismo. Que la universidad sea gratuita, más allá que estamos en los 100 años, que es una conquista, digamos, no genera ninguna oportunidad de estudiar al que es realmente pobre. Porque el que es realmente pobre no estudia, no porque tenga que pagar la universidad. No estudia porque tiene que trabajar. Entonces, si vos querés tener una universidad popular, le debés cobrar a mi hijo, que puede pagar, y darle un subsidio, una beca a la persona pobre que le gustaría estudiar, pero no puede hacer porque es pobre. Claro, es decir, más inteligente, digamos, un subsidio más aplicado a gente con mayores necesidades. Yo creo que el gasto público hay que buscarle, en primer lugar, transparencia, y creo que hay que reconocer a este gobierno que ha avanzado mucho en la transparencia, en la lucha contra la corrupción, eso hay que reconocerlo a este gobierno. Y en segundo lugar, hay que pedirle un poco más de velocidad para tratar de obtener eficiencia en el gasto público. Me parece que ahí hay muchos bolsones que se... mira, hay gente con que le hagas cumplir el horario, renunciaría porque no puede, porque tiene otro trabajo. Y la pregunta que me parece que va a quedar, porque ya estamos cortos de tiempo, final para un próximo programa, la dejamos picando, es si el verdadero problema económico de la Argentina no es económico. No, Argentina tiene... Yo creo que Argentina tiene un problema económico serio, estructural, que lo trae desde hace varias décadas. Por eso no es fácil resolverlo. El problema de déficit fiscal, el problema de pérdida de competitividad, el problema de inflación, digamos, son todos problemas estructurales de Argentina. No es que aparecieron ahora. La inflación esta del 20% del gobierno no le es fácil bajarla porque hace, digamos, lo voy a agarrar los últimos 30 años, salvo una convertibilidad, digamos, no es que esté de acuerdo con la convertibilidad, digo, salvo una convertibilidad, tuviste inflaciones altas. Lo que digo es que Argentina hoy tiene un problema más grave que el económico, y es el problema social. Y digo que es más grave porque el económico más tarde o más temprano se lo podés solucionar, más tarde o más temprano, como con más o menos heridos, digamos, que después podés curar, lo podés solucionar. El problema es que digamos, los problemas sociales te llevan mucho más tiempo. Desde que Argentina comience a educar bien, que según dijo ayer el vice jefe de gobierno de la Nación en Córdoba, ya están empezando a plantearlo, de que uno empiece a educar bien, te va a llevar 30 años tener gente educada para poder competir en una sociedad donde la inteligencia artificial comienza a ser una cuestión bastante común, ¿no? Y nosotros tenemos la mitad de los jóvenes que no estudian y de la mitad de los que estudian no entienden lo que leen. Así es.